Muchos dicen que lo que ocurrió hace unos días relacionado al submarino llamado Titán fue obra de la maldición del Titanic. ¿Sabías que en 1898 se escribió una novela que predijo lo que le ocurriría al Titanic 14 años antes de que ocurriera? Y adivina cómo se llamaba el barco de esta novela. Se llamaba Titán, como el submarino. Así que no te pierdas este video. Amigos, el día de hoy les voy a hablar de nada más y nada menos que del libro El naufragio del Titán, escrito por Morgan Robinson. Se los voy a poner por aquí. Este libro fue publicado en 1898. Sin embargo, cuando fue publicado no tuvo mucha relevancia, ya que pues la gente no estaba tan interesada en ese tipo de libros. Pero 14 años después, este libro se vuelve a reimprimir, se lanza a la venta y se vende como pan caliente. ¿Por qué? Porque 14 años después de su publicación ocurre el accidente del Titanic. Ese accidente que es tan famoso, que es parte de la historia, ocurre en realidad. Y se hace muy famosa la novela porque el accidente del Titanic coincide en muchísimas cosas que ocurrieron en realidad. Tan es así que el mismo libro trae una lista de las coincidencias comparándose con el Titanic. Se las voy a leer. Yo lo leí en digital, entonces les voy a leer ahorita lo que dice. Y en la parte en donde viene la lista que les menciono. Las similitudes entre la novela de Robertson y el desastre del Titanic son realmente sorprendentes, que incluso parece que la compañía Starline construyó el RMS Titanic según las especificaciones de Robertson. El Titán fue descrito como el mayor navío a flote realizado por el hombre, igual que un hotel de primera clase, y por supuesto, insumergible, porque eso también se menciona en la novela. Se categoriza al barco como insumergible y ya saben lo que pasó con el Titanic, que el mismo capitán decía que ni siquiera Dios podía hundir el barco y lo que pasó. Lo escalofriante de todo el asunto es que fue escrita 14 años antes del viaje del Titanic y coincide en un 98% de las circunstancias con el acontecimiento real. ¿Cómo es posible tal cantidad de coincidencias? Por ejemplo, los nombres de los barcos, las causas lejanas, psicológicas y culturales del drama, el orgullo étnico, se lanza a la niebla para batir un récord y cumpliendo las normas, los rugales, el Atlántico Norte, a la altura de Terranova, la época del año, una noche de abril, la causa inmediata la colisión del iceberg, porque el barco de la novela también choca con un iceberg. De verdad, esto es súper impactante, en serio. La causa de pérdidas humanas, la falta en los botes de salvamento, porque igual no hay botes suficientes en esta novela, como fue lo que pasó en el Titanic, no había botes suficientes. Las coincidencias nos acercan a una sobrecogedora interpretación de esta historia, tal como lo muestra la siguiente gráfica. Y miren, se los voy a poner aquí. Ven aquí la gráfica y justo cuando le pasas a la siguiente página viene lo demás. Se los voy a leer. Los pasajeros y el equipaje que traía el Titán en la novela son 3,000 pasajeros. En el Titanic, los pasajeros que iban a bordo eran 2,207. La verdad es poco la diferencia que hay, es un número muy aproximado para una novela que fue escrita 14 años antes de que sucediera esto. Botes de salvamento. El Titán traía 24 botes de salvamento y el Titanic traía 20 botes. El tonelaje del Titán era de 75,000 y el tonelaje del Titanic era de 66,000. La longitud del Titán era de 240 metros y la longitud del Titanic de 268 metros. La velocidad del impacto, porque hasta en esto de verdad es impactante, la velocidad del impacto del Titán era de 25 nudos
y la velocidad de impacto del Titanic de 23 nudos. Número de hélices que tenía el barco llamado Titán eran 3 y el Titanic también tenía 3 hélices. Fecha de hundimiento del barco Titán. Este barco se hunde en el mes de abril y la fecha de hundimiento del Titanic ocurre en el mismo mes. Causa de hundimiento: fe ciega en la tecnología. Esa es la causa de hundimiento del Titán. Y la causa de hundimiento del Titanic: fe ciega en la tecnología también. Ambos tuvieron un choque con un iceberg. Otra coincidencia. Y la rotura del casco que tuvieron ambos barcos, el mismo impacto por el iceberg, fue a estribor. Robertson declaró durante toda su vida que su inspiración venía de un colaborador astral, para utilizar sus propias palabras, es decir, de un espíritu que le guiaba e inspiraba sus trabajos. Esta es la única respuesta que daba para explicar estas coincidencias extraordinarias entre la ficción y la realidad. A pesar de la reedición de su obra, no recoge los frutos de su sorprendente premonición después del naufragio del Titanic, ya que los lectores prefieren conocer los detalles sensacionales de la investigación antes que leerse el libro. Pero, sin embargo, este libro en verdad es muy, muy impactante. Las coincidencias son muchísimas. Lo que yo siento que hay de diferencia a lo que toda la gente conoce relacionado del libro a la película que conocemos como el Titanic, es que en la película del Titanic pues ya conocemos toda la historia que va de Rose y de Jack y cómo es que se desenvuelve todo este romance, ¿no? Las diferencias de clases sociales y cómo es que ellos se enamoran en el barco, cómo es que llevan su amor y pues cómo terminan, ¿no? Incluso pues hay millones de memes relacionados a la puerta en la que queda Rose pues en el mar, ¿no? Y la diferencia junto con este libro es que en el libro se va a abordar un romance, pero no es un romance como el que vimos con Rose y Jack, sino que aquí vamos a tener a un marinero que antes se había enamorado de una mujer. Esta mujer tiene diferencias con él y lo deja. También pues antes de dejarlo lo engaña y ya después lo deja. Este hombre pues se tira al vacío y lo degradan de rango y sigue trabajando. Trabaja en este barco llamado Titán y entonces ahí es cuando en medio de toda la embarcación, él trabajando, la ve llegar y aquí empieza esta historia. En verdad es una historia totalmente diferente. Va a haber unos momentos en donde te va a dar un giro porque no es precisamente una historia de amor verdadero, una historia de fantasía, una historia pues como la que nos vendieron con la película del Titanic. Es una historia que te va a tocar las fibras sensibles, que vas a querer entrar y desgreñarte a esa mujer, porque de verdad es muy irritante su actitud con respecto al marinero. Vamos a ver desde otra perspectiva cómo fue que se impactó este barco, porque aunque sí se estrella con un iceberg, hay otra historia que se desencadena totalmente diferente relacionada con este iceberg. Se ve el hundimiento, cómo es que llegan, pues ven que no hay tantos botes para salvar a toda esta gente. Entonces, de verdad es impactante. Y este libro lo han estado relacionando también ahorita con el caso que tuvimos hace unos días del submarino, puesto que el bote de este libro se llama Titán, al igual que el del submarino. Entonces hay muchísimas coincidencias, maldición o no, son pues cosas que realmente te ponen a pensar, que dices, oh, no lo sé, es muy raro que existan tantas y tantas coincidencias. Yo pues les puedo hablar del libro, les puedo hablar de la película. La película yo creo que todo el mundo la conoce. Si no la han visto, véanla, es muy buena, es muy bonita, pero sí está muy enfocada en el estilo hollywoodesco, ¿sabes? En aquello que saben que te va a vender. Yo siento que esa historia sí sacaron la pareja del libro, pero no enfatizaron la realidad del libro, porque les digo que no es una historia de amor la que vemos aquí,
Sin embargo, la que nos venden en la película sí es una historia de amor. Entonces, ¿vale la pena que lean el libro? Sí, de verdad que sí. Es toda otra historia, de verdad súper impactante. A mí me encantaría ver este libro llevado a la pantalla grande. De verdad sería muy bueno verlo, porque es un libro que vale mucho la pena. Además es cortito. Yo tuve tiempo de comprarlo, de leerlo, de hacerles este video para que me diera tiempo y lo pudieran ustedes ver. Chéquenlo de verdad en las redes sociales. Es un libro que vale mucho, mucho la pena. Te lo puedes leer en un día. Yo me lo leí en un día. Entonces pueden darle una oportunidad de verdad. Además es súper impactante cómo es que este escritor haya pues adivinado varios detalles que iban a pasar 14 años antes de que ocurriera. Y no solo eso, también tiene otra novela en la que también tuvo ciertas premoniciones ahí. Entonces, pues sí es como que te pone a pensar el hecho de que él dijera que tenía un ángel por ahí que le decía lo que iba a pasar y que era su inspiración para escribir estas historias. Otra novela que yo les comentaba que también había predecido otro pues hecho histórico que pues sí ocurrió en realidad, se llama así, Más allá del espectro. Esta novela pronosticó una futura guerra entre Estados Unidos y Japón, incluyendo un ataque furtivo de los japoneses. La historia coincide en el enfrentamiento de Estados Unidos y Japón en la Segunda Guerra Mundial y el ataque de Pearl Harbor por parte de este país asiático, hechos ocurridos años después de la publicación del libro. Y no se los estoy inventando, de verdad, ni tampoco me tuve que poner a investigarlo aparte, puesto que en el mismo libro que les digo que compré en digital, en el mismo viene ahí toda esta información. La verdad es sorprendente porque no solamente fue una vez que tuvo este tipo de premoniciones en específico con un solo libro, sino que también tuvo esta otra premonición y adivinó lo que iba a pasar por segunda vez. Entonces, no lo sé, realmente me pone mucho a pensar en la existencia de ese ángel que él dice que tenía, el cual le ayudaba a pues escribir estos libros y son muchos los detalles específicos en los que de verdad coincide con las cosas que pasaron en realidad. No, no lo sé ustedes, ¿creen que sea coincidencia? ¿Creen que efectivamente sea obra de una maldición? ¿Creen que el Titanic esté maldito y que haya pues este ángel sabido lo que iba a pasar tratando de que se impidiera? No lo sé, o sea, yo me pongo a pensar y me hago mis teorías conspiranoicas. De verdad es que este tipo de libros te pone a pensar y más cuando conoces el trasfondo de estas historias. En verdad es muy pues sorprendente que existan cosas así. Además, este libro está escrito de una manera tan ligerita, tan bonita de leer, que a pesar de que te habla de barcos, tú lo entiendes totalmente. Te llevas la lectura súper ligerita. En verdad que no les va a costar nada de trabajo leerla y les digo que es súper cortita. El libro tiene 104 páginas. La verdad es una historia que te puedes leer en un día. Yo me lo leí en un día y de verdad vale mucho la pena. Me lo leí súper rápido porque es un libro ligero de leer, es adictivo y además quería traerles el video justamente en esta semana para que ustedes no se perdieran la oportunidad y pues se enteraran de este tipo de cosas porque todo el mundo ha escuchado lo de qué pasó con el submarino, lo que ha pasado con la gente que iba ahí, ha escuchado lo relacionado con el barco Titanic, pero muy poca gente sabe la relación con este libro. Empezó a tener un boom porque mucha gente empezó a relacionarlo diciendo que era la maldición del Titanic. Entonces yo creo que vale la pena darle un vistazo a este libro. Más allá de que tenga ciertas coincidencias con el barco del Titanic, es un gran libro que merece que le den una oportunidad. Pues esto es todo amigos por esta reseña. Espero que les haya gustado. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios si le darían una oportunidad a este libro. Si creen que esto ha sido obra de una maldición o qué creen que haya sido lo que realmente ocurrió en el Titanic, lo que realmente ocurrió pues en base a lo que viene pues aquí en el libro, porque
esas teorías con ángeles y predecir lo que iba a pasar está un poco sospechoso, es de pensar. Déjenme saber entonces en los comentarios, que yo con gusto los voy a estar leyendo. Y muchísimas gracias, amigos. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir este video para que lleguemos a más personas. No se olviden que siempre son bienvenidos aquí en el bucle, un bucle sin fin de lecturas y libros. Gracias, chicos.